Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Esto es Índice Económico. Soy Rogelio Varela y me da mucho gusto saludar a Marilena Vega. Muy buenas noches, Rogelio, qué gusto. Marilena, ¿qué tal? Y por supuesto a Darío Celis. ¿Cómo estás, Rogelio, Marilena? Muy Muy buenas buenas noches. noches. Quédese con nosotros. ¿Cuál es la expectativa para la economía para el próximo año, luego de un periodo pues bastante complejo para nuestro país? La subgobernadora del Banco de México, Galia Borja, considera que hacia adelante será pertinente asumir mayor cautela en la conducción de las próximas decisiones. La funcionaria confirmó que la política monetaria dejó atrás un terreno de restricción inédita que mantuvieron durante 3 años para entrar en un terreno de la neutralidad. BBVA México mantuvo en 0.7% su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana este año. Para 2026 hizo una revisión al alza de 1.2% desde el 1% anterior. De acuerdo con el banco, la principal preocupación es la caída que ha habido en la inversión. Citi considera que en 2026 México registrará un segundo año consecutivo creciendo por debajo de la media de América Latina. Estima que el próximo año la economía mexicana conseguirá un crecimiento de 1%, dato que estará por debajo del 2.2% promedio que alcanzará la región. Un análisis del Instituto Mexicano de Contadores Públicos señala que aún con el incremento de algunos impuestos, como los que se cobrarán a refrescos y cigarros el próximo año, el crecimiento de la recaudación estimada para el 2026 será inferior al observado en años anteriores, en los que no se cobraron gravámenes al respecto. Concluye 2025. ¿Cuáles son las cifras económicas? Vea lo que le preparamos. El 2025 cerrará más débil de lo previsto. A inicios de año se anticipaba un crecimiento económico cercano al 1%, pero recientemente el Banco de México ajustó de 0.6 a 0.3% el pronóstico del Producto Interno Bruto, después de que en el tercer periodo se contrajera la economía 0.29%. Por otra parte, a mitad de noviembre, la tasa anual de la inflación fue de 3.61%, ubicándose dentro del rango de variabilidad del Banco Central de 3 más menos 1% por cuarto mes consecutivo, por lo que Banxico colocó la tasa de interés de referencia en 7.25%. La decisión de recortar la tasa se tomó en un contexto de inflación a la baja, pero con preocupación por la persistencia de la inflación subyacente, lo que genera incertidumbre. El bajo crecimiento y la moderación inflacionaria alertan un arduo trabajo a futuro de la estructura económica de nuestro país. Está terminando el 2025, un año pues muy disruptivo, no solamente por los choques económicos externos, sino por los cambios regulatorios en materia pues de políticas públicas en México. Vamos a platicar con Raúl Feliz, él es catedrático del CIDE, analista económico financiero, sobre cómo estamos cerrando este turbulento año. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Raúl. Buenas noches, Darío. Muy bien. Pues, Encantado de estar aquí contigo y con tus colaboradores. ¿cómo has visto este año 2025 en comparación, pues, con otros años que han sido también muy caóticos, muy disruptivos, con tanto choque, tanto externo como interno? En realidad, desde el punto de vista macroeconómico, hemos estado en un régimen bastante estable. Un tipo de cambio del dólar que fluctúa, que se ajusta al que estamos acostumbrados. A veces sube, a veces baja, pero no está marcando una depreciación constante como Argentina o una apreciación constante. Creo que funciona muy bien nuestro régimen cambiario. La inflación, que venimos de una inflación alta provocada por el COVID, ha venido convergiendo. No hemos llegado todavía a la meta, pero vamos a cerrar abajo de 4% en la inflación general. Yo diría que en términos de la economía ha sido un año con estabilidad. ¿Dónde queda de ver el año? En el crecimiento económico. Se esperaba que iba a ser débil por la incertidumbre comercial, de la política comercial de los Estados Unidos, pero en realidad la desaceleración de la economía ha sido mucho más de lo que se estimaba.
Nosotros ahorita estamos estimando casi lo mismo que ya dice en las encuestas, que es 0.5% de crecimiento este año, pero con un riesgo de que sea incluso menor el crecimiento. Y bueno, y para el 2026, me imagino que me lo vas a preguntar, ¿no? Te lo va a Eh, preguntar Rogelio. La siguiente pregunta. para 2026, también es curioso, tenemos un estimado muy similar al que ya es el consenso, que es un crecimiento alrededor de 1.4 o 1.5%. Francamente, para una economía formada por una fuerza de trabajo joven, crecer 1.4 como una expectativa de rebote del crecimiento económico es algo muy débil. Es mejor que no crecer, desde luego, pero es algo muy débil y bueno, pues ya sumando los años, 5 años transcurridos y el año próximo, pues si se realizaran estos números, estaríamos hablando ya de un promedio de 7, 8 años, donde la economía mexicana solo ha crecido menos de 1%. Raúl, la Lo- consolidación fiscal, que pues es también de los aspectos relevantes en este año para la economía, ¿se cumplió? ¿Qué podríamos esperar para 2026? bueno, vamos a decir que sí se cumplió. Con las cifras que tenemos al mes de septiembre, podemos apreciar, mirando el balance llamado primario del gobierno, una reducción respecto al año pasado de aproximadamente 1.6% del PIB en el tamaño del Del déficit. déficit, sí. La Secretaría de Hacienda calcula que vamos a cerrar con un déficit general de cerca de 3.6 este año. Sí se ha empleado el gobierno en consolidar las finanzas públicas. A mí lo que no me gusta de esa consolidación, reconozco el esfuerzo que se tuvo que Sí. hacer para hacerlo, es cómo se han dado los ajustes. Porque cuando vemos el nivel de inversión pública, ha caído a 2.3% del PIB. Lo cual quiere decir que como vamos a tener un déficit de 3.6 y tenemos solo un nivel de inversión de 2.3, el nivel de endeudamiento que se está contratando Sí. es superior a lo que se está invirtiendo. Es decir, estamos fondeando con deuda gasto corriente. Y esa es una mala receta para el futuro. Hay una llamada, los economistas tenemos regla de oro, que dice, a los gastos corrientes se le hace frente con los ingresos recurrentes, con los ingresos que se tienen. No se sale al mercado a pedir prestado para financiar programas sociales o gasto corriente en general. Sí se puede y se debe pedir prestado para obra pública, para proyectos de largo plazo. Entonces, o sea, sí se logra la consolidación fiscal, se reducen los tamaños de los déficits, el mercado de bonos está contento, las calificadoras están contentos, Sí. pero mirando hacia el futuro, el problema grave, ya lo acabo de decir, es la falta de crecimiento. ¿Cuál sería la estrategia con, obviamente, lo ya aprendido en México que se pudiese hacer en este 2026 de frente a una revisión del TEMEC para que verdaderamente los mexicanos veamos esos números positivos que en 2025 no tocaron el bolsillo? Bueno, México tiene que hacer muchas cosas y desafortunadamente las que ha hecho no han sido suficientes. Y no me refiero solo al gobierno actual, sino los gobiernos anteriores. Sí. Ujú. Nuestra tasa de crecimiento de los últimos 20, 30 años no supera el 2%. Ahora estamos peor, estamos creciendo al 1%, pero 2% en sí es algo insuficiente. Bien, la causa de ese bajo crecimiento es multifactorial, pero en el corto plazo han contribuido a la consolidación fiscal. La consolidación fiscal es buena para los mercados porque Sí. tranquiliza, da solvencia a la deuda pública, pero le restó a la demanda agregada, es Claro. decir, frenó el crecimiento de la economía. También hay que decir que la política monetaria a principios de año todavía teníamos una política monetaria sumamente restrictiva, con tasas de interés reales elevadísimas. Hoy ya es diferente. Sí. Qué bueno. El Banco de México ha bajado agresivamente las tasas, lo cual va a ayudar a que la economía se recupere. Un tema, lo acabas de mencionar, es el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio.
El Tratado de Libre Comercio hoy por hoy es, vamos a decir, el mecanismo de crecimiento económico más importante que tiene México. Ahí lo hemos hecho bien. O sea, en los últimos 20, 30 años hemos creado una oferta competitiva y elástica de exportaciones. Lo hemos hecho muy bien. No es suficiente el Tratado de Libre Comercio para garantizar el desarrollo del país. Pero entonces, al ponerse en duda por las políticas de guerra comercial de Trump y al no saber qué parámetros van a estar vigentes hacia el futuro, creo que eso ha sido un factor de incertidumbre que ha frenado en parte las inversiones. Permíteme comentar lo siguiente. La reforma al Poder Judicial, el tema de la inseguridad, todos estos cambios estructurales, normativos que se están implementando en México, un fisco muy agresivo que está mermando y erosionando a las empresas, no puede trastocar esos fundamentales económicos que se habían mantenido estables en los últimos 7 años. Pues sí, todas esas cosas que mencionas son parte también de por qué dentro de un marco de bajo crecimiento histórico en el país, estamos creciendo incluso por abajo de esos niveles. Sí. El ajuste fiscal, la consolidación fiscal, no entramos en el detalle, se logra cobrando más impuestos. Sí, sí. El SAT ha sido muy exitoso en ese aspecto. Pero la consolidación fiscal significa mantener los gastos, reducir los gastos y conseguir más ingresos. Y entonces, en el corto plazo, la consolidación fiscal ha restringido el crecimiento vía 2 mecanismos. Menos gasto público, menos gasto de inversión y una fiscalización y una carga fiscal mucho mayor sobre las empresas. Pues Raúl Feliz, catedrático del CIDE, analista económico financiero, podríamos seguir platicando toda la noche, pero desafortunadamente el tiempo nos mata. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta noche. Buenas noches. Gracias, Raúl. Pues definitivamente el primer año de gobierno para la presidenta Claudia Sheinbaum no ha sido muy distinto a los de otros presidentes. Afortunadamente no se han dado periodos de inestabilidad financiera, hay digamos que números buenos en ese sentido, pero en la parte de crecimiento pues ahí es donde están las dificultades, Darío, María Elena. 7 años sin crecer más allá del 1%, es muy significativo el dato y yo insisto en que, bueno, pues se ha mantenido una inercia de los últimos años, pero con estos cambios tan bruscos en las políticas y en los principios de lo que antes se permitía y ahora ya está prohibido, puede trastocar esa inercia. Porque al final del día, pues se esperaría que el 2026 fuera muchísimo más próspero, con mayor crecimiento, con una estabilidad ya, y al parecer, bueno, pues comenzaremos 2026 no del todo estable, Igual. ¿no? Sí, Igual, pues vamos a incluso empezar igual que hace crecimiento 7 años. menor. Exacto, entonces Y la eso nos falta- pega a claro. las familias, a los Exactamente. mexicanos, Eso que es no donde vemos iba. un desarrollo. La falta de ¿no? crecimiento empieza a generar tensiones Claro. sociales, no solo en la producción, también en las familias, en su poder adquisitivo, y de ahí pues la importancia de recuperar el crecimiento lo más pronto posible. Así Esperemos es. que eso ocurra en Ojalá 2026. que así sea. María Elena, gracias. Rogelio, muy buenas Darío, noches. buenas Buenas noches. noches, Rogelio. Darío, muy buenas Elena. noches. Y muchas gracias a usted por acompañarnos. Esto fue Índice Económico. Lo invitamos a que nos acompañe la próxima semana, próximo miércoles, por supuesto aquí por ADN Noticias.